a la Broadcast Technology Society, el capítulo argentino y el capítulo Uruguay, que junto con Marisabel Rodríguez muchas veces hemos compartido y compartido actividades, la organización de actividades que eran en Buenos Aires o en alguna otra ciudad argentina y en Montevideo o en alguna otra ciudad uruguaya también. Y ahora podemos hacerlo juntos, ¿no? Entonces aprovechando, acá Marisabel me saluda y que seguiremos haciéndolo tal cual. Entonces, bueno, aprovechando las cosas buenas que nos está dando esta experiencia de la pandemia y la cuarentena, es esto que, bueno, realmente lo teníamos también al alcance, pero no lo hacíamos. Entonces, ahora Víctor nos comentaba que había 90 y pico, casi 100 inscritos. Realmente, bueno, una alegría tremenda estar trabajando juntos y también que, bueno, y ver que los Young Professionals están trabajando. Ahí les pedimos también apoyo. Tenemos una cantidad de cosas comunes entre IEEE Uruguay y IEEE Argentina, pero una cosa que estamos bien distintos es, nosotros tenemos un desarrollo muy bajo hoy en día de estudiantes, así que ahí les pedimos a las ramas estudiantiles si están presentes, que, bueno, que estén atentos ahí para apoyarnos. Bueno, espero sí que ya estén viendo la presentación. Aquí, aquí ven la foto, la mía, yo soy el pelado de la izquierda, y Martín Machín y Laura Gatti, colegas y compañeros en la Universidad de Montevideo, y también en Quantum South, que es una startup que tenemos en el área de computación cuántica, y bueno, allí están nuestros correos, los vamos a poner de vuelta al final. Ahí que quiera contactarnos o también a través de los organizadores, con mucho gusto. Les cuento lo que vamos a hacer. La charla esta, para que tenía esperanza que fuera en inglés, no, va a ser en español, pero bueno, las diapositivas están en inglés. Esperamos que eso no sea problema. La primera parte de qué es la computación cuántica, voy a hablar yo, después Laura va a hablar por qué, es decir, para qué se usa, por qué, digamos, qué es lo que lo justifica, y Martín va a contar quiénes están, quiénes son las empresas que están hoy en día trabajando en esto, cómo está el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí esperamos que tener un panorama que se lleven un panorama bastante completo, pero necesariamente superficial, de qué es esto de la computación cuántica, ¿no? En estos distintos niveles. Sobre el final, de vuelta, voy a volver a hablar yo, a contarle un poco qué estamos haciendo en la UEM, las últimas novedades que tenemos, la UEM y la Universidad de Montevideo. Entonces, eh, vamos rápidamente, bueno, los agradecimientos que hicimos, ¿qué es computación cuántica? Y aquí, bueno, esto de computación cuántica es un nuevo paradigma de computación, ¿no? Utiliza qubits, o sea, un nuevo paradigma en contraposición a la computación convencional, lo que se llama ahora computación convencional, que es la que conocemos todos, ¿no? Utiliza qubits en lugar de bits, ¿no? Los bits sabemos 0, 1, ahora veremos qué son los qubits. Eh, También hay nuevas compuertas que se aplican a estos qubits, ¿tá? Que ya veremos también qué son y cómo funcionan. Entonces, esto genera un funcionamiento distinto que los bits y la lógica booleana que ya conocemos todos, ¿no? Que son la base de la computación convencional. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, tiene la gran ventaja que algunos problemas tienen una complejidad diferente en computación cuántica que en la computación convencional, ¿tá? En particular, algunos que son intratables se vuelven tratables, o sea, baja el orden de complejidad. Veamos qué es un qubit. Entonces, estas 5 frases que hay acá, las vamos a detallar después en otras sendas diapositivas, pero ya les voy contando estos titulares. El qubit es la unidad mínima de información que puede ser almacenada en computación cuántica. El análogo del bit. Pero a diferencia del bit, el qubit no solamente puede tener dos estados base, sino que una combinación lineal de ellos, ¿tá? Esa combinación lineal aparte es con coeficientes complejos, con la única restricción que tiene que tener módulo 1, esa combinación lineal. Cuando medimos un qubit puede adoptar solamente uno
de los estados base. No puede salir en cualquier lado, sino uno de los estados base. También hay en qué estado base va a salir, depende del estado en el que está. Entonces, la probabilidad de que un estado o el otro sea el que sea el resultado de la medición es proporcional al cuadrado del módulo del coeficiente de ese estado en la combinación lineal. ¿Ah? Vamos a mostrar un poco más esto y se verá un poco más claro enseguida, como le decía. Otra particularidad que tiene, que se basa en la computación cuántica es que dos o más qubits pueden estar entangled, ¿no? O entrelazados o enredados, ¿no? Ahora ya no son dos sistemas independientes, ¿tá? Sino que son un solo sistema. No son dos sistemas con dos estados base, sino que es un sistema con cuatro estados base, ¿tá? Y que será una combinación, o sea, dos qubits será una combinación de esos cuatro estados base. Y aparte evolucionan juntos, ¿eh? Y bueno, cuando medimos también dos estados base, perdón, cuando medimos dos qubits que están entrelazados, también es cierto que el resultado es uno solo, es uno de esos cuatro estados base. No puede salir en el estado en el que está originalmente, sino que lo medimos y sale en un estado base. Es como que si pensamos el qubit o los estados como lugares en un espacio vectorial, como que lo proyectamos sobre una de las bases, o una de las dimensiones. Bueno, y aparte ese resultado no es al azar, sino que es determinístico, pero estadísticamente, está determinado estadísticamente. Bueno, veremos ahora con qué probabilidades salen, ¿no? Bueno, entonces, vamos a desarrollar un poquito más esto. Vamos a ir rápido, porque decíamos, queremos tratar de terminar en una hora. Así que necesariamente hay algunas simplificaciones en esta aplicación, pero bueno, es para tratar de dejar el sabor y esto, si hay interés, podemos hacer otro evento en otra oportunidad un poquito más adelante, ¿eh? Bueno, ¿qué es el qubit? Es la mínima unidad de información que puede almacenar, en que se basa la computación cuántica, ¿no? Entonces, vamos a tratar de imaginarnos físicamente cómo es el qubit, pero bueno, es la única analogía física que vamos a hacer. Nos vamos a olvidar después porque después pasamos a trabajar todo en álgebra y en probabilidad. O sea, después la imaginación la abstraemos a lo que sabemos nosotros de ingenieros de álgebra lineal y probabilidad y estadística, ¿no? Entonces veamos un átomo de hidrógeno, o sea, pensemos un qubit, hay muchas maneras digo muchas no, pero hay algunas maneras distintas de generar un qubit. Distintas empresas que fabrican computadoras cuánticas lo fabrican por distintos métodos, ¿tá? Hay unas pocas que fabrican computadoras cuánticas, ¿eh? Y eso va a hablar Martín ahora más adelante. Pero entonces hay distintas formas físicamente. No nos vamos a preocupar, pero para tener una idea de qué es un qubit y de qué va esto, imaginémoslo como, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿tá? Con dos estados para su electrón, ¿no? El átomo de hidrógeno sabemos tiene el núcleo y un electrón, ¿no? Entonces el núcleo, que es un protón nomás, pero el electrón, bueno, puede estar en distintos estados, ¿no? Pensemos que pueda estar en dos estados, un estado base y un estado excitado, ¿no? Entonces ahí tenemos un estado base y un estado excitado. Ahí tenemos el núcleo, pero acá tenemos el electrón, bueno, en dos posibles estados, ¿no? Simbolizados aquí en dos órbitas, ¿no? O sea, aquí lo tenemos en un estado y aquí lo tenemos en otro. Entonces, aquí podríamos decir que le llamaríamos a este que es el estado cero, el estado base cero y el estado base 1. ¿Tá? El estado base 0 y 1, como tenemos los bits, como el bit toma un estado 0 y 1, el qubit puede tomar el estado base 0 y el estado base 1. Lo vamos a representar como un vector de dos dimensiones, y entonces este sería el vector, uno de los vectores de la base, de una base de un espacio vectorial de dimensión 2 o un espacio de Hilbert de dimensión 2. Entonces, este es uno de los vectores, uno de los versores vendría a ser, y este es el otro, ¿no? Ahora veremos, esto puede ser los estados base del átomo
del qubit, ¿no? Representado en el átomo de hidrógeno. Ahora, esto nos lo podemos imaginar bien, lo visualizamos, ¿verdad? Ahora, un qubit no es solamente que pueda tomar dos estados base, también una combinación lineal de esos dos estados base, ¿no? O sea que aquí tenemos a un estado base, aquí tenemos al otro, y el qubit en realidad puede ser una combinación lineal de ambos, ¿está? Entonces, bueno, aquí va a ser alfa 0 por el primer versor, que representa la base, o sea, el primer versor de la base, que representa el estado 0, como decíamos, y el segundo versor, alfa 1 por el segundo versor, que es el estado 1, ¿no? Entonces, un estado va a estar representado por dos coeficientes, alfa 0 y alfa 1, en este espacio de dos dimensiones, ¿está? Donde alfa 0 y alfa 1 son coeficientes complejos, donde la única restricción que tienen es que el módulo de esta combinación lineal sea 1, ¿está? Bueno, aquí tenemos una superposición de los dos estados, o sea, que el electrón que veíamos en la diapositiva anterior no es que está en una órbita o en un estado o en la otra órbita o el otro estado, sino que puede estar en una combinación de ambos, o sea, como que está deslocalizado, ¿no? Entonces esto ya ahí el emoticón está como más confuso, ¿no? Pensando, porque esto ya no lo podemos visualizar, ¿no? No lo podemos ilustrar. Esto solamente podemos pensar como que hay una densidad de probabilidad para el electrón, como que es una densidad, como que está deslocalizado, pero que tiene cierta probabilidad de estar en un estado y cierta probabilidad en otro, ¿está? Y entonces efectivamente aquí ya esto ya ahí tiramos la esponja, ya no podemos, la intuición ya no nos da, pero sí lo podemos seguir desde la racionalidad de la matemática, ¿tá? Entonces, quedémonos con esto, que un qubit es un vector que está en un espacio de Hilbert, ¿no? Un espacio vectorial en C2, ¿tá? Porque los coeficientes son complejos. Entonces, ¿qué particularidad tiene el qubit? Que cuando nosotros lo medimos, ¿tá? Tenemos este qubit aquí, cuando lo medimos, nos va a salir uno de los dos estados base, ¿está? Según como miramos, aquí hay algunas aclaraciones y lo tenemos fin, pero digamos, aquí cuando lo medimos sacamos uno de los dos estados bases, ¿está? Entonces, si tenemos un qubit que está deslocalizado, no, nos va a salir o un estado o el otro, ¿tá? Y lo más interesante es que, o sea, cuando no lo vemos, está ahí. Ahora, cuando lo medimos, o está, vamos a sacar el estado base o vamos a sacar el otro estado base, ¿está? Y ahora me dirán, bueno, pero ¿y de qué depende? ¿De qué probabilidad? ¿Cómo saco uno u otro? ¿Qué es al azar? Bueno, es al azar, pero hay cierto determinismo estadístico, digamos, porque va a salir el estado 1 con la probabilidad alfa 0 cuadrado, o sea, y el estado 1 con la probabilidad módulo de alfa 1 al cuadrado, ¿está? Entonces, por eso es que pedimos que esto tenga norma 1, ¿está? Porque la probabilidad de que salga uno u otro tiene que ser 1, ¿está? Porque es el universo completo de posibilidades que tengo como resultado de la medición. O sale uno o sale el otro. Y ahí tenemos una particularidad muy grande de la mecánica cuántica, ¿está? Entonces, por ejemplo, si tenemos un qubit que tiene este estado, yo no sé si está en el estado 1 o en el estado 0, ¿está? Esto tiene 1 sobre raíz de 3 por el estado 0 más i, porque puede ser complejo estos coeficientes, y raíz de 2, raíz de 3 por el estado 0 por el estado 1. Entonces, si yo mido, ¿qué resultados me pueden salir? No prenda el micrófono, pero ¿qué resultados pueden salir? Y bueno, puede salir este estado o este otro. ¿Y con qué probabilidades? Bueno, va a salir con un tercio de chance el estado 1,0, ¿tá? Porque es este coeficiente al cuadrado. Y con 2 tercios de probabilidad el estado 0,1 porque es el otro, ¿verdad? Avancemos. ¿Qué pasa? Que esto, la gracia es que ahora puedo poner dos qubits uno al lado del otro. Si nosotros ponemos dos bits se mueven separados, ¿no? Yo tengo un bit y puedo, en la computación convencional, puedo mover un bit y tengo otro bit al lado y lo puedo mover
independiente. Cuando tengo dos qubits, ¿no? Es ahora, como esa densidad de probabilidad de los electrones se distribuye entre los dos. Ya no tengo un qubit que puede tener 0, 1 y otro independiente que puede tener 0 o 1, sino que tengo un solo sistema físico que tiene cuatro posibles estados. ¿Tá? Entonces, si tengo aquí, le señalo qubit Q0 y aquí el qubit Q1, que son los dos qubits que tengo, fíjense aquí, se genera este espacio cuando tengo cuatro posibilidades. O sea, ahora tengo un espacio vectorial. Estos dos qubits viven en un espacio vectorial de C4, vendría a ser, ¿tá? Donde estos vectores que ven de dimensión 4 son los vectores base, ¿tá? Entonces, el vector base, el primer, o sea, ahora ya viven en un espacio de C4, ¿no? Donde aquí, si los qubits están, bueno, en el estado 0, 0, tendré este, si están en el estado 0, 1, tendré este otro, estará en este estado de C4, y así sucesivamente. ¿Ah? Ahí, Entonces, ahora también sigue corriendo el tema de superposición, así que podemos tener una combinación lineal de todos estos cuatro estados base. ¿Tá? Entonces aquí tengo los cuatro estados base y ahora tengo alfa 0 hasta alfa 3, los coeficientes de un qubit. Esto sería un qubit, perdón, un sistema de dos qubits, ¿tá? Y va a estar caracterizado por cuatro coeficientes. ¿Tá? Es como decir, de qué tanto tiene de cada uno de los estados. ¿No? Entonces, de vuelta, la norma tiene que ser 1, o sea, el módulo de esto tiene que ser 1, el módulo del qubit. ¿Por qué? Y bueno, por lo mismo, porque ahora cuando yo los mido, no sale cualquier vector. Cuando mida este sistema de dos qubits que está caracterizado por este vector en el espacio de C4, con alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, bueno, ya no va a salir cualquier cosa. Acá pasamos a la diapositiva siguiente. Cuando lo mido, ya no va a salir cualquier cosa, sino que de vuelta se nos da esto de que puedo medir, si puedo medir, mido los dos qubits simultáneamente, me van a salir de vuelta, me van a salir alguna de las bases. ¿Tá? Entonces, si yo mido ambos qubits y digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ambos qubits estén en el estado cero? ¿Se acuerdan? Construíamos este estado base del sistema formado por los dos qubits, es cuando los dos qubits están en estado cero. ¿Tá? Si vuelvo para atrás, a ver, aquí lo tenemos. Este de acá, que se quiere mostrar, es cuando los dos qubits están en el estado cero. ¿Tá? Cada uno de ellos. Entonces, bueno, la probabilidad de que cuando mida ambos qubits estén en estado cero, bueno, la probabilidad va a estar dada por este. Es como que cuando mido, ¡pac! Proyecto. Ese qubit que está viviendo en C4, ¡pum! Se proyecta en un estado de la base. Entonces, allí va a ser la probabilidad de que ambos estén en Q0, va a ser módulo de alfa 0 al cuadrado. ¿Tá? Luego, también puedo medir un solo qubit. Entonces, por ejemplo, miramos el qubit Q1. ¿Tá? Entonces, acá preguntémonos para ejemplificar, ¿cuál es la probabilidad que el resultado de medir el Q1 que nos dé que está en estado cero? Entonces, volvemos para la diapositiva anterior. Opa, el estado Q1 está en el estado cero en estos dos casos. ¿Tá? Cuando tengo en estos dos vectores, acá tengo chance de que el Q1 esté en cero. ¿Tá? Entonces, bueno, aquí decíamos, ¿cuál es por ejemplo, Q1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad
de que el resultado de la medición sea encontrar, de medir solamente Q1, sea que Q1 esté en cero. Bueno, va a estar determinado por alfa 0 y por alfa 1, la probabilidad. ¿Tá? Bueno, también por alfa 2 y alfa 3, porque entre todos da 1. ¿Tá? Pero entonces la probabilidad va a ser lo que colaboran estos dos estados. ¿Tá? Es como que estoy proyectando ahora no sobre un estado, sino sobre el plano que forman estos dos estados. Entonces la probabilidad va a ser módulo alfa 0 cuadrado más módulo alfa 1 cuadrado. ¿Eh? Entonces, em, y cabe preguntarse también cuál es el estado del sistema, porque después que lo mido, allí hay una cosa, después que lo mido, hablamos de un qubit. El qubit está viviendo parte en estado 0, parte en estado 1, determinado por el alfa 0 o el alfa 1, pero una vez que lo mido, sale en uno de los estados base. ¿Tá? Entonces, es que ya les digo, como que lo proyecto y ahí quedó para siempre, ahí, salvo que lo altere nuevamente, ¿no? Pero se quedó en el estado base. Entonces, ahora nos preguntamos ¿qué pasa después que medí un solo qubit? ¿Qué pasa? Salió el Q1 y salió en el estado 0. ¿En qué se va a quedar? Bueno, como el Q0, que es el otro qubit, el qubit 0, no lo medí, no sé nada de él, o sea, me va a quedar las dos posibilidades, estos dos vectores de la base, son en aquellos que está el qubit 1 está en 0, pero el qubit 0 está en 0 o en 1. Entonces, estos dos sobreviven, es como que estoy proyectando el qubit de acá, pum, se proyectó. Y entonces me sobrevive alfa 0, alfa 1, y tengo que renormalizar esto para que la probabilidad de vuelta ahora cuando vaya a medir Q0, bueno, me tiene que dar la probabilidad que salga en uno u otro, me tiene que volver a dar 1, el universo de posibilidades. Entonces, aquí me queda alfa 0 y bueno, divido esta raíz para normalizar allí. Entonces, estas cosas son de las cosas extrañas que nos permiten computar las cosas de una manera distinta. ¿No? Acá hay otra particularidad que son que dos qubits entrelazados, por ejemplo, podemos considerar este estado, 1 sobre raíz de 2 por este versor y 1 sobre raíz de 2 por este otro. Como ven acá, se cumple que esto tiene un módulo 1, ¿no? Porque el cuadrado es un medio más un medio, o sea, la probabilidad que salga uno u otro es 1, o sea que este qubit, este estado para los dos qubits es válido, ¿tá? Pero si miramos, este versor es en el que Q1 y Q0 están en el estado 0, y este otro es en el Q1 y Q0 están en el estado 1. Entonces, aquí se da algo raro. Si yo mido esto, tengo la mitad de probabilidad de encontrar a ambos qubits en el estado 0, que es este estado representado por 1, 0, o a ambos qubits en el estado 1, que es este otro. O sea, no sé en qué estado está el Q0 y no sé en qué estado está el Q1, pero o sea, tengo mitad de chance que estén en el estado 0 o en el estado 1. Pero lo que es seguro, que si mido el Q0 y me da que está en el estado 0, el Q1 va a estar en el estado 0. Entonces, y si mido Q0 y está en el estado 1, Q1, aunque no lo haya medido, sé seguro que está en el estado 1. Estas son de las cosas raras que habilitan otra serie de desarrollos tecnológicos, este, tipo teletransportación, etcétera, ¿no? Qubits que están entangled, ¿tá? Que no vamos a hablar más de eso hoy, pero bueno, el estado preciso está determinado, pero bueno, los dos tienen el mismo. Entonces, bueno, aquí la gracia es que, como ven, hablamos de sistema de un qubit, sistema de dos qubits ya tiene una base mucho más grande y habilita otra cantidad, habilita hacer más cosas más interesantes. Y bueno, cuando tengo sistema de n qubits, tengo 2 a la n estados base posible. ¿Tá? Entonces, bueno, que también
el estado total es una combinación lineal de estos. De vuelta se sigue dando que la combinación lineal tiene una norma que sea 1. Y bueno, y podemos tanto alterar como medir uno o varios qubits. Entonces ahí va a estar la gracia. ¿Tá? ¿Cómo los podemos, cuando hablamos de alterar? Bueno, ahí tenemos esto, el 2 a la n, o sea, un sistema con q a la, con n qubits. Tenemos 2 a la n posibles, estados posibles, perdón, estados base. Después podemos combinarlos, esos 2 a la n estados base. ¿Tá? Bueno, entonces, bueno, acá, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cómo hacemos evolucionar el qubit? ¿No? Un qubit o un sistema de qubits. Bueno, tenemos gates, compuertas, ¿tá? Que se aplican para un qubit, tenemos compuertas para más qubits, ¿tá? Entonces veamos las compuertas, ¿no? Así como en la lógica booleana tenemos las compuertas AND, OR, NAND, NOR, etcétera, ¿no? También tenemos compuertas en computación cuántica que se aplican a los qubits. Entonces, las compuertas que son para un qubit, transforman un qubit de un estado a otro. ¿Tá? Entonces, como un qubit es un estado, es un vector en C2, bueno, la compuerta es una transformación de C2 a C2. Transforma un qubit a otro qubit. Entonces, es una matriz de 2 por 2. ¿Tá? Y como la entrada y la salida deben tener norma 1, porque los dos son qubits, la transformación, bueno, aquí esto es un tema de álgebra, el que quiera lo repasa, ¿no? La transformación tiene que ser tiene una matriz unitaria, una transformación unitaria, o sea, U, U conjugado da la identidad. Entonces esas son las características de las compuertas. Entonces, las compuertas, por ejemplo, tenemos la identidad, la compuerta de identidad, o sea, matrices 2 por 2. Aquí vemos la identidad aplicado a un qubit, me da el mismo qubit, ¿tá? Cualquiera sea el qubit, ¿no? Acá tenemos mostrado con los dos estados base. ¿Tá? Esta es la identidad, bueno, esta vieja conocida. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la compuerta NOT. ¿Tá? ¿Por qué se llama compuerta NOT? Acá vemos que esto tiene ya un símbolo, esta compuerta tiene una entrada, una salida, y bueno, esta es la compuerta NOT porque me cambia el qubit, ¿tá? Si yo le meto un estado base, si acá hacemos la cuenta, me sale otro estado base. Ve que acá tenemos el estado 0, me sale el estado 1. Si meto el estado 1, me sale el estado 0. Entonces por eso tiene el nombre ilustrativo de compuerta NOT. ¿Tá? Veamos otra compuerta muy usada en computación cuántica, la compuerta de Hadamard, ¿tá? Que se simboliza así con esta H, y es esta operación, esta matriz que está aquí, y ven que está normalizada con este 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué particularidad tiene la compuerta de Hadamard? Bueno, fíjense que si le aplico un qubit que está en un estado base, me sale un qubit que tiene de los dos estados base. ¿Tá? Entonces me consigue eh, generar un estado entrelazado, ¿tá? Donde están los dos estados base. Entonces, muchas veces los circuitos cuánticos comienzan con la compuerta de Hadamard. ¿Tá? Nos tenemos un estado superpuesto. Bueno, allí hay algunas matrices más, muy comunes, y hay matrices también de 2 qubits. Vamos, a la brevedad, avanzar un poquito más con ellas, más rápido, pero aquí vemos, esta se llama swap, porque lo que me consigue hacer es intercambiar los dos qubits. ¿Tá? Después, si miramos la tabla de verdad más en detalle, me intercambia el qubit 0 con el qubit 1, la entrada y la salida. ¿Tá? Veamos. Y después tenemos, bueno, otra compuerta de 2 qubits, es la compuerta CNOT, que es como un NOT controlado que me invierte, uno de ellos me invierte el Q0, controla según cómo esté el Q1, me habilita o no el cambio. ¿Tá? No vamos ahora a ahondar en la tabla de verdad, pero bueno, la presentación la tiene la organización o nos la pueden pedir, y después la pueden mirar más en detalle. ¿Tá? Bueno, para terminar mi parte, ¿qué es un circuito cuántico?
bueno, estas gates, estas compuertas, se pueden aplicar a los qubits, ¿tá? En una sucesión y formamos un circuito. Y ahí está la gracia, porque esta sucesión me va modificando el estado de los qubits con los que estoy trabajando, ¿tá? Entonces, yo lo voy haciendo evolucionar de alguna manera interesante, como les va a hablar Laura ahora enseguida, ¿tá? Hay determinados algoritmos cool que hacen cosas interesantes, ¿está? Entonces vamos llevando esa nube de electrones que tenemos, esas probabilidades, las vamos alterando y se va eh, eh, con esta serie de compuertas y vamos llevándolo a hacer algo, porque después medimos, podemos medir en el medio, podemos medir al final del circuito, pero la gracia es que, bueno, un algoritmo está compuesto de muchos circuitos cuánticos y que hacen evolucionar el estado de los qubits en una determinada manera que cuando mido el sistema, me va a dar un estado, con una alta probabilidad me va a dar un estado que está asociado a la solución que yo estoy buscando. ¿Tá? Entonces, así es, por ejemplo, esto es una captura de pantalla de la interfaz gráfica del sistema de IBM. Bueno, aquí tenemos los qubits, ¿tá? Aquí, en este caso son 5 qubits, entonces aquí vemos esto como este como pentagrama, es como donde yo puedo ir sucesivamente, ir agregando compuertas. Acá ven que tiene una compuerta Hadamard en el qubit 0, acá tiene un NOR o acá tiene un CNOT entre la Q0 y Q1, aquí tiene una medición en el Q0, el Q1, entonces así puedo ir haciendo, y esto sería un circuito cuántico. ¿Eh? Entonces, esto ha sido qué es la computación cuántica de manera muy rápida. Ahora le dejo la palabra a Laura Gatti, que nos va a contar para qué se usa la computación cuántica. Y yo me silencio. Adelante, Laura. Hola, buenas noches a todos. Espero que sigan con nosotros por aquí. Bueno, la diapositiva siguiente lo que cuenta es un poquito la historia de la computación cuántica. A ver si me vamos a- ahí está. Bueno, lo que cuenta un poco, es un poco interesante la historia de cómo surge la idea de la computación cuántica. Feynman, por 1982, Feynman es un físico muy famoso que se dedicó a estudiar mecánica cuántica, en particular estudió electrodinámica cuántica, por lo que ganó un Nobel en el 65, si no me equivoco mal. Bueno, Feynman lo que propone es, para estudiar los sistemas cuánticos, se estaba viendo que la computación clásica no daba abasto, no se podía simular la naturaleza cuántica a través de sistemas clásicos, por lo cual lo que propone Feynman, por primera vez, es utilizar la propia mecánica cuántica, los propios sistemas cuánticos como elemento de cómputo. Esta es la idea inicial que surge a partir de la computación cuántica. Los físicos que estaban deseosos de tener formas de simular los sistemas cuánticos con los que trabajaban se basaron de lleno a esta idea. Y fue así como se empezó a desarrollar todo lo que la teoría y el marco teórico que nos estuvo contando un poco Rafael antes, lo que es el qubit, cómo se escribe, lo que se mide. De alguna manera, en el 92 ya se tiene ya se entiende una estandarización de lo que es una medición, de lo que es un estado, de cómo se opera, de lo que es una compuerta. Entonces es también en este año que surge el primer algoritmo que de alguna manera determina la ganancia que podría tener la computación cuántica sobre la clásica. El primer algoritmo que lo determina Deutsch es en realidad un algoritmo muy... ¿No se escucha? Perdón. No sé. ¿Se escucha? Hay un cartel que dice que no. Se escucha así. Sí, que oímos. No, bien, bien. Bueno, lo que estaba diciendo es que el algoritmo de Deutsch es un algoritmo que en sí no sirve para nada más que para mostrar la potencia de la computación clásica, de la computación cuántica. Lo que hace el algoritmo de Deutsch es tomar una función que su dominio es una n-uplas de bits de ceros y unos clásicos,
y lo que hace es determinar si esta función es constante o esta función es equilibrada, es decir, la mitad de las veces da 0 y la mitad da 1. Como una n-bupla, por ejemplo, de 0, 1, 0, 1, 0, 1, se lo aplica y ve si para todas esas combinaciones de bits, la mitad de las veces da 0, la mitad da 1 o da constante. Una función así no parece muy útil, pero si uno lo quisiera hacer clásicamente, ¿qué tendría que hacer? Ir probando caso por caso, darle la entrada, la tira de ceros y unos, ver los resultados y anotar. Entonces, en el peor de los casos, tendríamos que hacer n pruebas para poder determinarlo. Lo que demuestra Deutsch teóricamente es que esto en una computadora cuántica se puede hacer en un solo caso. Entonces, frente a las evaluaciones que hay que hacer en una computadora cuántica, Deutsch utiliza la superposición, esto que hablaba Rafael de que yo tengo varios estados, el 0, el 1, el 2, el 3, los ceros, eso, la listita de ceros, en definitiva lo puedo ver como una superposición de muchos estados y eso lo puedo evaluar en una sola vez. En el 94, siguiendo esta idea que tiene Deutsch de cómo el algoritmo cuántico que muestra su ganancia, Shor termina de publicar lo que es el algoritmo que hasta el día de hoy más promete de la computadora cuántica y por lo que estoy segura que muchos de ustedes están ahí, que es la ruptura de la descomposición de factores primos, que es lo que promete la ruptura del sistema criptográfico de clave pública a clave privada. Este algoritmo que matemáticamente se muestra que puede hacerse con computación cuántica y donde hay una ganancia exponencial sobre la mejor implementación que se conoce clásica, llevó mucho tiempo de poder ser probado en una computadora cuántica real, porque ¿qué pasa? Se tenía hasta este momento toda una implementación teórica súper fuerte, súper contundente, pero no había computadoras cuánticas donde realmente se pudieran probar las cosas. Fíjense que en el 2001 fue un hito, muchas de las personas que estudian computación cuántica de hace mucho más tiempo que yo, dicen que fue realmente un hito, fue que se pudo por primera vez físicamente hacer la descomposición de 15. Es decir, utilizar una computación para demostrar que 15 era 3 por 5. Así como dicho así parece bastante poco relevante, pero eso fue lo que por primera vez de alguna manera empezó a motivar la implementación física, que fue mucho más tardía a la implementación teórica de la computación cuántica. Recién en el 2016, vean, desde el 2001 al 2016 el hito más grande había sido el 15, que es 3 por 5, y creo que en algún punto lograron descomponer 21. Pero eran cosas que daban un poco de gracia, porque decís, tanta inversión, tanto desarrollo para descomponer 21, ¿no? Pero bueno, recién en el 2016 IBM sacó y empezó a hacer mucho más ruido de nuevo en la computación cuántica, junto con otras empresas, pero la de IBM fue bastante rimbombante de alguna manera, sacó una computadora cuántica que, primero, la primera característica fundamental que tenía es que era accesible remoto para todos los que estudiábamos, que hacíamos teoría de computación cuántica. Prometí un prototipo comercial de 54 qubits, que por hoy está a la venta, y se puede pagar, de hecho, para computar hasta en computadoras cuánticas de 54 qubits, que vean que si uno los quiere poner de alguna manera, comparar con qué capacidad sería la computadora clásica, que valdría 12 las 54 bits. Es decir, de 54 qubits paso a 2 a las 54 es una ganancia muy grande en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Es cierto que tiene otras limitantes que ya lo veremos. ¿Qué pasa con otro hito? Finalmente, para contarles un poco qué está esto de la computadora cuántica y por qué la computadora cuántica, es la demostración de la supremacía cuántica que Google publicó o se filtró, creo que antes de que lo publicara se llegó a filtrar un paper donde Google afirma haber demostrado lo que es la supremacía cuántica. ¿Qué es la supremacía cuántica? Bueno, la supremacía cuántica es un término que acuñó John Preskill, que es el director del programa de computación cuántica de Caltech, que dice que, bueno, cuando se pueda probar que una computadora cuántica puede, probar no matemáticamente, probar aquí empíricamente, o sea, hacer el experimento en el laboratorio, de una computadora cuántica, realice una tarea de una manera exponencialmente más rápida que la mejor computadora clásica disponible, entonces finalmente se prueba la validez de la computación cuántica. Pasó con esta que Google lo hizo, de hecho
con un procesador de 53 qubits que se llama Sycamore. ¿Sycamore? Sí. Logró, lo que hizo fue generar números aleatorios, no hizo nada, no ocurrió un algoritmo, pero lo que hizo fue generar números aleatorios, millones de números aleatorios, con un pequeño sesgo estadístico, que era una marca propia del sistema cuántico que lo estaba creando. Para comparar, porque para demostrar la supremacía cuántica tiene que poder reproducirse el experimento en una computadora clásica, tomó Summit, que es uno de los supercomputadores más grandes que hay construidos, y el tiempo que Google estimaba que a Summit le llevaría a hacer la misma tarea que Sycamore hizo en 200 segundos sería 10.000 años. O sea, de 200 segundos en la computadora cuántica a 10.000 años en la mejor computadora clásica disponible. Todo esto generó un gran debate con IBM, porque IBM de alguna manera también se sentía un poco desplazado del protagonismo que estaba teniendo al trabajo de Google, y una de las primeras respuestas de IBM fue que estaba dado el tiempo clásico que llevaba a correr ese algoritmo en un supercomputador Summit, que de hecho fue IBM quien participó en gran medida en su construcción, por lo cual tenían capaz que más detalles de cómo se podían implementar los algoritmos más eficientemente. La cuestión es que la respuesta de IBM era que en lugar de 10.000 años eran una cantidad de días que llevaba a ser el mismo circuito que la computadora cuántica de Google. Claro, se pasó de 10.000 años a días, entonces ya no es tan impresionante la prueba de la supremacía cuántica, pero en definitiva la prueba de la supremacía cuántica en los términos que Pressfield lo describió sigue siendo, hay una ganancia de más de 1000 de la rapidez de realizar algo contra el mejor supercomputador que se tiene, y además en ese sentido casi que de las implementaciones óptimas para este supercomputador, porque eso fue lo que terminó demostrando de alguna manera IBM sin proponérselo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que fue este proceso, lo que tenemos ahora es de alguna manera la certeza de que ya hay implementaciones físicas que nos permiten hacer cálculos con las computadoras cuánticas. Es como una proof of work de toda la teoría cuántica hasta el momento. Rafa, la próxima diapo. Entonces acá les voy a contar un poco de la mayoría de los algoritmos más famosos de computación cuántica. Primero tenemos el de Deutsch-Josa, que es el que les conté hoy, que en definitiva sirve para saber cuando una función es sobre bits, sobre una n-upla de bits, si es constante o no. Y sobre esa función, lo importante de este algoritmo no es tanto, repito, es interesante, y si a alguno le interesa el tema, estaría bueno que lo busquen. Es bastante fácil de seguir cómo funcionan. Hoy no tenemos tiempo para explicarlo, pero no es complicado. Y lo que muestra de alguna manera con este juguete, porque no es más que un juguete, es cómo se pueden hacer cosas, cómo se pueden jugar con esos números complejos que eran los coeficientes de los estados, para de alguna manera, por ejemplo, cambiarle las fases e irlos marcando de determinada manera que me vayan conduciendo al resultado que yo quiero tener. Sobre este algoritmo se hicieron muchos otros algoritmos, como el de Bernstein-Basirani, como el de Simons, que lo que hacen en definitiva es buscar una determinada cualidad de una función. Por ejemplo, el de Bernstein-Basirani lo que hace es, yo tengo una función que me dicen que es una función, es un producto escalar por un vector dado. Bueno, el algoritmo cuántico lo que me permite es encontrar, evaluando la función, me permite encontrar cuál es ese vector que me define el producto escalar. Esto lo hace también con una ganancia de casi completa, lo hace con muy poquitas evaluaciones frente al caso clásico que lo debería hacer con él. Y así se sigue cada vez pudiendo hacer más cosas con este tipo de algoritmos hasta llegar a los algoritmos más conocidos, que son los algoritmos de Shor y los algoritmos perdón, antes que el de Shor, el de la transformación cuántica de Fourier, el algoritmo de Shor, que es la descomposición de factores primos que hablamos hoy. Todos estos algoritmos que mencionamos recién tienen como esa base común de alguna manera ir marcando las fases de los elementos para yo obtener el resultado final. El algoritmo de la transformación cuántica, lo que hace, la transformación de Fourier cuántica, lo que hace es tomar una n-upla de valores complejos y me devuelve la transformación de Fourier discreta de esta n-upla, o sea, me devuelve otra n-upla de complejos, cuya mediación es la transformación discreta de Fourier. Nosotros clásicamente eso lo sabemos hacer con la FFT,
Pero me interesaría acá recalcar que la FTT, la implementación, la mejor implementación que se conoce, es exponencial en la cantidad de elementos que lleven la dimensión del vector, la dimensionalidad del vector, y acá es binomial logarítmico el tiempo que requiere aplicar la transformación. Los que estamos en ingeniería sabemos la importancia que tiene para distintas áreas esta operación, ¿verdad? El factores primos es un caso, es una aplicación particular de la transformación cuántica de Fourier. Y por tanto, la ganancia también es exponencial. Entonces, bueno, todos estos algoritmos que mencioné recién tienen como un dejo de familia, que son unas complejizaciones de las anteriores. Ahora, la transformación cuántica de Fourier y el algoritmo de Shor, sin dudas, son las estrellas de este tipo de algoritmo. Luego tenemos el algoritmo de Grover, que es un algoritmo de búsqueda, también muy famoso, donde acá ya no hay una ganancia exponencial, no pasamos de un costo exponencial en tiempos o recursos a un costo polylog, porque la búsqueda, en definitiva, lo más grave que puede pasar es recorrer una dimensionalidad n del espacio de búsqueda, es decir, tengo que buscar entre n elementos. Lo más grave que me puede pasar es tener que revisar n veces un crecimiento exponencial. Lo que la computación cuántica ofrece es un resultado probabilístico, es decir, con una altísima probabilidad, y cuando altísima en serio, cuando uno juega con el algoritmo, se puede simular clásicamente, no se necesita una computadora cuántica para simularlo, en dimensiones bajas, veremos. Altísima nos hablamos de 0,99999 de tener una solución con raíz de n, raíz de n pasos para obtener el resultado final, es decir, raíz de n iteraciones de un algoritmo que en lugar de n evaluaciones en el caso clásico. También es interesante este algoritmo porque es otra forma de pensar algoritmos cuánticos y se aplica muchísimo a random walk y también a la versión cuántica de las caminatas randómicas. ¿Qué más? Finalmente yo quería hablarles un poquito de la implementación física, porque ya vi que estaban preguntando por ahí, cuando estaba hablando Rafa, de la implementación física de estas cosas. Acá en este gráfico que se puede ver en esta diapo, lo que se muestra es la cantidad de qubits que han tenido las computadoras cuánticas desde el 97 hasta el 2019, donde la de RGT de 128, por lo que tengo entendido, todavía no ha sido publicada oficialmente, como un experimento que está en breve de salir. Pero si se ve el crecimiento de los qubits, hay una tendencia a hacer un crecimiento exponencial. Ahora bien, como decía Rafa, los qubits no son los mismos que los bits. Los qubits, al tener una cantidad de información tanto más grande que el bit, imagínense que en sí con un solo qubit, al tener coeficientes complejos, que pueden ser cualquier coeficiente complejo, podría en sí, en teoría la información podría almacenar infinita información en un solo qubit. Bueno, el problema de los qubits es que nos permiten un montón de cosas, pero tienen costos. Todo en la vida para ganar en un lado se pierde en otro. Acá los bits, sabemos que si tenemos un voltaje de 4,5 y sabemos que el voltaje de 1 es 5, bueno, 4,5, 5, lo colapsamos a 5, no hay problema. Acá es mucho más difícil porque es casi que analógico esto, rotar un poquito el qubit, moverlo un poquito uno de los coeficientes, me da que también es válido. Entonces el ruido acá juega un rol más potente y mucho más peligroso que en la computación clásica. En la computación clásica, si bien el ruido es un problema, a esta altura ya no, depende un poco, obviamente, de las implementaciones, pero a los teóricos de computación no les está preocupando demasiado el tema del ruido de la implementación física del bit. La implementación física de los qubits, de lo que hablaba Rafa, perfectamente puede ser una molécula de hidrógeno, cualquier orbitales de cualquier molécula se podrían modelar como un qubit. También se pueden modelar la polarización de un fotón, se puede modelar el spin de un electrón. En general se toma el spin de un electrón que está en 0 o en 1, pero esos son los estados bases, pueden estar en cualquier estado intermedio. O los computadores, por ejemplo, de IBM, o los de Google, creo que también, que toman los campos magnéticos generados en superconductores como implementaciones físicas de los qubits.
y ya me adelanto a responder la pregunta que estaba por ahí, obviamente las compuertas se van a implementar también acorde a cómo se implementan físicamente los qubits. Lo que pasa acá es que, dadas las distintas implementaciones físicas, el rendimiento físico de las computadoras cuánticas, y acá lo que decía Rafa es totalmente válido, la abstracción del qubits es muy útil para pensar teóricamente las cosas, es muy útil para hacer algoritmos, pero a la hora física de implementar los qubits y de ver el rendimiento de una máquina, hay que tener en cuenta mucho la implementación física en la que está hecha, los distintos soportes reales, físicos, tangibles que esa abstracción tiene. Entonces, no es solamente la cantidad de qubits en lo que nos tenemos que fijar cuando miramos una computadora clásica. Está también, por ejemplo, cuál es la resistencia a ese propio qubit al ruido, por ejemplo, no sé, al factor térmico que puede alterarlo en un superconductor que en general tiene que estar enfriado casi que a 0 grado. Bueno, el ruido térmico hace estragos. Entonces, una trampa de iones parece ser, yo no soy especialista en física ni mucho menos, pero parece ser mucho más estable al ruido que lo que es, por ejemplo, un qubit que está implementado en un superconductor que tiene que estar a 0 grado y tiene que estar enfriado perfectamente. Esas cosas, cada productor de computadora cuántica tiene que informarlas y tiene que decir, y algunas tienen unas ventajas para una cosa y tienen unas desventajas para otras. Por ejemplo, las compuertas se pueden hacer mejor tal vez con una determinada implementación física que con otra, y depende mucho, hay un juego ahí, hay como, no sé, hay como una especie de dicotomía entre, por ejemplo, qué también se pueden establecer las compuertas, qué tan fiables pueden ser los errores que se llaman de compuertas, frente a cuál es la coherencia de los bits, qué es la coherencia, perdón, de los qubits, qué es la coherencia, es el tiempo que el qubit puede mantener la información sin degenerarse. Por el momento se dispone más o menos, se estima que el tiempo que un qubit puede mantener la coherencia sin que el ruido térmico, sin que la desestabilización, sin que el entorno lo afecte de alguna manera, son 40 nanosegundos. Y eso lo que hace es limitar muy, muy fuerte la cantidad de operaciones que se puede hacer sobre él, porque en 40 nanosegundos yo tengo que poder aplicar una determinada cantidad de compuertas para poder hacer computación propiamente. No me sirve de solamente tener el estado, poder ponerle el valor que yo quiera, sino que tengo que operar sobre él. Cuando yo opero, lo que me está limitando en este momento de la computación cuántica es el ruido. Es el ruido de dos maneras, en la fiabilidad de mis resultados y en la cantidad de compuertas que hay. Entonces se cree que hasta por el momento no se pueden hacer circuitos de más de 100 compuertas seguidas, es decir, aplico una, otra, dos, tres, cuatro, cinco compuertas secuencialmente. ¿tá? Eso es un problema y por eso a esta era de la computación se le llama la era NISQ. NISQ. ¿Rafa? No, otro día. ¿Qué es esto del Noise Intermediate Scale Quantum? Es de alguna manera llamar a lo que está pasando. Se tienen computadoras cuánticas que funcionan, que pueden hacer operaciones, pero tienen mucho ruido. Mucho ruido limita, y entendamos que mucho ruido no solamente que me sale una señal con ruido, sino que me limita la cantidad de operaciones que hay. Entonces, estas computadoras de IBM, como las de Rigetti, todas están enfrentando el mismo problema, que es cómo me enfrento al ruido. Una opción es esperar a que la tecnología madure del todo y haya mejores compuertas, mejores implementaciones físicas, que se puedan hacer más qubits para que se pueda hacer correcciones de errores cuánticos, que ya la teoría está hecha, pero la cantidad de qubits no permite de alguna manera escalar esa situación. Y otra opción es, bueno, con lo que hay trabajemos, empecemos a trabajar para empezar a tener resultados. Y esta es la idea de estos dos algoritmos que son muy usados, que es los dos algoritmos que más se utilizan, que es el UAOA y el BQE, que lo que proponen es como un conjunto de, tomemos lo mejor de la computación cuántica y tomemos lo mejor de la computación clásica que conocemos hasta ahora. Nosotros hemos tenido años y años de experiencia en optimización, en distintas formas de cada vez ampliar más la capacidad de la computación clásica. Entonces tomemos eso, utilicemos lo que tenemos de la computación cuántica. Entonces lo que se hace en definitiva es con un procesador cuántico, en este tipo de algoritmos, en un procesador cuántico se hacen las evaluaciones en tamaños gigantes, que es muy costoso. Recordemos que tenemos por el momento 2 a la 54 qubits para evaluar, es muchísimo.
y después, en función de una determinada función de mido, veo qué me da esa evaluación, veo si me mejora o me empeora una función de costo, eso se lo informo a una computadora clásica que me puede recalcular parámetros de optimización, se los paso nuevamente al ordenador cuántico, donde ahí reajusto de alguna manera los parámetros, y pruebo de nuevo, evalúo de nuevo esa cosa bestial, y veo mi función de costo, ¿mejoró o no? Y en esa interacción, en definitiva, tengo lo mejor de la computación cuántica, que es por el momento, que es permitirme evaluar cosas gigantescas a bajo costo, y la computación clásica con todo lo que conocemos de optimización y sus mejoras. Estos dos algoritmos, repito, son los que no son algoritmos cuánticos en sí mismos, son un híbrido, pero son los que nos permiten trabajar con la potencia de la computación clásica en la situación actual que tenemos del soporte físico. Estos algoritmos no pretenden convertir problemas NP-hard en problemas polinomiales, porque no pueden con la cantidad de ruidos y las limitaciones de compuertas que tienen. Lo que pretenden es, bueno, capaz que a veces dan una mejor solución o a veces dan una solución más rápida que la computación clásica sola. En general, en las pruebas que se han hecho, el problema es este. Dan una solución que es, o es más cercana a la óptima que las soluciones clásicas o más rápida. Y finalmente les voy a contar, y ya dejo a Martín con la parte de las tecnologías, lo que fue el challenge de Airbus, que lo que propuso fue de alguna manera, cuando ya empieza, cuando sale todo este boom, donde Google, donde IBM, donde Rigetti, donde Wave, las grandes empresas empiezan a mostrar la potencia de lo que tienen, bueno, Airbus lo que propone es un challenge de que saca 5 problemas, dicen, bueno, yo quiero ver de estos problemas que yo tengo de mi industria aeroespacial, bueno, propongo que me ofrezcan soluciones o perspectivas de lo que la computación cuántica me puede ofrecer como ventaja frente a lo que ya hay. Los problemas son muy variados, como vemos. Hay uno tenemos el primer problema, que es la optimización del uso de combustible en el despegue y en el aterrizaje. Cómo optimizar cuándo prender y apagar, por lo que entendí, cuando se prende y se apaga, el switcheo del paso del combustible, que es muy costoso. Después hay otro que es la simulación, los modelos de simulación de dinámicas de fluidos de la construcción del avión, cómo impacta en la navegabilidad, que también proponen que se busquen soluciones cuánticas sobre la clásica, y hay uno que es más específico, que es, bueno, sobre la dinámica de fluidos, modelado computacional de la dinámica de fluidos, propone, bueno, en una parte se utilizan unas ecuaciones en derivadas parciales que son muy difíciles de calcular, y clásicamente se utiliza Machine Learning. Bueno, ¿qué me ofrece la computación cuántica particularmente para este problema, más allá del problema general? Otro de los problemas es la construcción de las alas de los aviones, cómo poder hacerlas más flexibles o más baratas utilizando computadores cuánticos. Y finalmente el último problema, que es el que nosotros estuvimos trabajando, es el de la optimización de la carga, de la carga que lleva un avión. Supongamos un avión no comercial, sino un avión que transporta mercadería, bueno, comercial de mercadería, lo que hace es quiere transportar una N cantidad de paquetes. Bueno, esta cantidad de paquetes tienen una gran variación, tanto de tamaño, como de peso, como de costos, como lo que no es lo mismo llevar un cuadro de arte a llevar, no sé, un bulto de algo que no requiere demasiado cuidado. Todo transporte paga una determinada cantidad diferente. Entonces, lo que quieren las aerolíneas, obviamente, en un vuelo, es tratar de maximizar, de llevar cosas de mayor costo primero, porque ganan más, y segundo, tratar de llevar lo más posible, siempre limitando la cantidad del peso que puede llevar el avión, y además acá hay una complicación de que, obviamente, poner paquetes muy desiguales me afecta el centro de gravedad del avión, por tanto, hay muchas limitantes en cómo se pueden poner los paquetes en el avión y hay poco tiempo para hacerlo. Entonces, eso debe estar determinado de antemano, y ese fue el challenge que nosotros elegimos de Airbus para trabajar, y es en lo que estamos trabajando. Y ahora Martín les va a contar un poquito más quién, además de nosotros, está en la vuelta. Le paso la posta a él. Gracias. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Buenas noches a todos.
vamos a hablar un poco de quiénes son los que están trabajando en computación cuántica. Rafael, vamos a ir pasando rápido allí para contar. Podemos hablar de distintas perspectivas, aquellos que están entregando soluciones de punta a punta, es decir, los que construyen desde un hardware físico y proveen una interfaz con lenguaje de programación, interfaz de usuario, los que solo construyen el hardware, empresas que se dedican a software y servicios sobre tecnología cuántica. Después, la actividad que están desarrollando los laboratorios de investigación en el mundo, los usuarios finales, aquellos que compran estas tecnologías ya con soluciones prontas. Y también es interesante revisar cuál es el soporte del gobierno o de los gobiernos del mundo en la tecnología cuántica. Entonces, les quiero mostrar este slide que lo produjo Gartner en el 2018 para ver quiénes eran los pioneros. En 2018 ven que hay todo tipo de empresas, hay empresas tradicionales de informática, empresas de software, hay empresas de electrónica, hay empresas financieras y hay también algunas empresas que nacieron específicamente con toda esta ola de la computación cuántica. En el slide siguiente les voy a mostrar otro documento de 2018, fines de 2018, el Boston Consulting Group hizo una clasificación, más o menos, esto que les decía al principio, de los proveedores end-to-end, los hardware system players, los que están en software y algunos especialistas que también son de software, y mostrando cómo cada uno juega desde lo que es la construcción del hardware en sí hasta los distintos sistemas intermedios, niveles de aplicación y servicios sobre eso. Entonces, aquí podemos ver nombres como IBM, Google, Microsoft, que son empresas ya tradicionales de hardware y software, y empresas nuevas que han surgido como Rigetti o D-Wave, que han nacido en la era cuántica específicamente. Alibaba también está apareciendo allí. Honeywell aparecía emerging por el 2018, pero ya en el 2019 y este año Honeywell estaba haciendo algo escondido y bueno. Entonces ahí hay un grupo de empresas que está haciendo de todo. Y después otras específicas que voy a ir nombrando en slides siguientes que vamos a ver particularmente qué es lo que están haciendo. Me parece importante tener una visión clara de dónde se está asignando el dinero en el mundo a la investigación cuántica. Este es un trabajo que hizo el BID, Marcos Allende, estuvo liderando esta iniciativa el año pasado, y mostró, por ejemplo, China, el dinero que está dedicando. Se dice que el gobierno chino es uno de los principales inversores en las tecnologías. Nosotros vimos que ahí sale Alibaba con sus tecnologías. La Comunidad Europea ya en mayo de 2006 había generado un documento que era el Quantum Manifesto, que marcó una línea de investigación y de apoyo a las empresas. Y luego, en el slide siguiente, tenemos lo que está haciendo Rafael, Estados Unidos. Se venía la ola y a fines del 2018 el gobierno aprobó un budget de 1.3 billones de dólares para trabajar, que básicamente el gobierno lo bajó al Departamento de Energía, al NIST y la NASA y otros, básicamente los laboratorios de Estados Unidos. Entonces hay mucha inversión allí en Estados Unidos. Y después Japón también tiene su nivel de inversión, y el Reino Unido. En Reino Unido vamos a ver que hay varias empresas de computación cuántica que están por allí. Y después finalmente Alemania también tiene una cuenta interesante. Y en el trabajo Marcos Allende marcaba que Latinoamérica y el Caribe, en esa fecha, el año pasado, no había ningún país de Latinoamérica y el Caribe que estaba lanzando programas con inversiones directas de investigación y desarrollo sobre esta tecnología. Después hay otros países que sí están haciendo cosas en universidades y centros en Canadá, Rusia, Francia, Dinamarca, Singapur, Australia. Entonces, por ahí es donde se está moviendo en el mundo el tema de la investigación cuántica, y es ahí donde están surgiendo las empresas. Aquí les quiero hacer un pantallazo rápido de quiénes son los que están construyendo hardware. Por un lado, en la izquierda están los end-to-end, que ya les mencioné. Aquí
le estoy agregando el dato simplemente del tipo de computadora de hardware que están utilizando. Entonces diferenciamos a IBM de lo que trabaja sobre la parte de superconducting, superconductores como Rigetti y como Google, por ejemplo, que son de los principales. D-Wave, que fue uno de los primeros que sacó la computadora, tiene una tecnología distinta, que es la adiabática. Microsoft había liberado su plataforma Q-Sharp, que era el software con el cual uno podía programar, pero el año pasado anunció que estaba trabajando con unas partículas allí especiales y construyendo una computadora topológica que tiene una arquitectura distinta a las otras. Y después también los que trabajan con trampas de iones, como Honeywell y algunas otras más. Y para decirles otras tecnologías distintas, por ejemplo, Xanadu es otra empresa que está trabajando con Photonics. Y Turing, que está trabajando con nitrógeno, variante de nitrógeno con diamante. Y Atom Computing con la tecnología de Neutral Atom. Así que, como ven, hay una cantidad variada. También están los de Quantum Silicon con Quantum Dots. Así que, digamos, cada uno está trabajando con su estrategia, convencido de que por ahí es mejor el camino. Y cada uno es capaz de construir distinta cantidad de qubits. Entonces, no es lo mismo que IBM diga que tengo tantas cantidades de qubits en superconducting y que D-Wave diga que tengo tanta otra más en adiabática. Es distinto eso. Después están las compañías que trabajan con software, solamente software. Yo, por ejemplo, en IBM, que nosotros estuvimos trabajando el proyecto Airbus con IBM, trabajamos en la capa alta, programamos en Python, digamos, usamos las librerías que tienen programados algoritmos como los que mencionó Laura, como el BQE, el QAOA, y nosotros programamos en Python, cargamos los datos, diseñamos el algoritmo, trabajamos con matrices y mandamos a esos algoritmos que después, bueno, trabajan y bajan y llegan hasta lo que es la computadora, el hardware. Pero uno, si quiere, puede trabajar en el assembler y directamente mover los qubits y aplicar los gates en forma más directa. Pero ya les digo que las plataformas en general de todos estos IBM, D-Wave, Rigetti, Google, en general están orientadas a lo que es Python y cada uno tiene su plataforma y bueno, permite trabajar en eso. Ahora, los que trabajan con ya empresas de software, algunos proveen herramientas específicas que facilitan el trabajo o simplemente se focalizan en algún tipo de problema. Entonces aquí las principales empresas que hemos visto con gran actividad el año pasado han sido UCWare, Cambridge Quantum Computing, Zapata Computing, OneQubit, QXBranch, Riverlane. Son empresas que están invirtiendo mucho, que tienen 60 personas trabajando específicamente en esto. Atos también de Francia está desarrollando un stack muy interesante. Nosotros hemos hablado con ellos, con los emuladores que tienen. Tienen gente en Brasil. Y ellos prometen generar una plataforma interesante en el futuro. Y por allí, Quantum South, nosotros aparecimos allí trabajando en alto nivel, tratando de ver cómo, dado un problema, podemos encontrar algoritmos básicos de cuántica que nos permitan modelar un problema y que utilice la ventaja cuántica. Entonces, eso es donde una compañía como Quantum South se introduce a proveer soluciones de software que aprovechan la ventaja cuántica. Después, hacia la derecha, los especialistas, hay una cantidad de empresas, quiero mencionar Q-Control, que es una empresa australiana que trabaja sobre justamente herramientas para gestionar el quantum control y ese tema del ruido y la de coherencia, que asiste para ver cuál es la estabilidad de las computadoras y cuánto tiempo tengo yo para poder medir. Después hay algunas empresas que son de Barcelona. Esto después les voy a mostrar la comunidad de Barcelona, pero es interesante lo que se está generando en España. Y seguimos, que les quiero mostrar ahora en el siguiente slide, de los laboratorios. Y particularmente en este slide son todos laboratorios de Estados Unidos. Hay laboratorios en Europa, hay laboratorios en Asia, en todos esos lugares que les mostré. Pero particularmente estos laboratorios están muy avanzados con el dinero que se destinó a fines del 2018.
A principios de mayo tuvimos la oportunidad de participar en un workshop que hubo de 3 días en Estados Unidos, donde cada uno de estos laboratorios Hola. Creo que se le cortó el audio. Perdimos a Martín. Bueno, Martín estaba comentando, esperamos que vuelva, de una actividad donde todos estos laboratorios participaron, un webinar, y tuvimos la oportunidad de seguirlo desde acá, desde Uruguay. Voy a seguir avanzando mientras no lo tenemos. Pero bueno, aquí tenemos compañías de otros negocios donde que ya, digamos, o que tienen un área de computación cuántica o que han manifestado interés o que están trabajando con alguna de las empresas grandes o alguna de las empresas chicas de computación cuántica. Acá, por ejemplo, tenemos Servas, que lo hemos, que les comentamos, lo que largó el año pasado. Yo este año, por ejemplo, en el CES, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, este, un gran evento de IBM estuvo allí durante el CES y trajeron a Mercedes-Benz, ¿eh? Que aquí no la veo, pero Mercedes-Benz está, y estaba ExxonMobil también, digamos, comentando las necesidades de la industria para poder dar saltos, las necesidades en el diseño de materiales. Bueno, hay una necesidad de la computación cuántica, pero ahí ya ven, de la industria aeroespacial, bueno, de la industria de inversión. Bueno, seguimos un poco. Aquí se ve, esto es un gráfico de agosto de 2019, o sea, donde se ve las empresas que son startups. D-Wave no existía, la cantidad eh, de financiamiento que consiguió. ¿Ah? O sea, fíjense aquí, ¿no? 900 y pico de millones de dólares. La primera, Rigetti, es una empresa nueva de hardware, fabrica computadoras, está dirigida por el señor Rigetti, un muchacho, digo, un señor joven, 450 millones de dólares, y así vemos, para abajo hay unas cuantas, ¿no? O sea, los gobiernos y las personas, y los venture capitals, ¿no? Los capitales de inversión están invirtiendo en muchas empresas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, estos son simplemente captura de pantalla de algunas de las empresas que les contamos para mostrar en cosas que están. Machine Learning, usando computación cuántica, química, esto es una de las aplicaciones, el cálculo de moléculas para materiales nuevos, ¿no? Esto es lo que te decía de interés de Mercedes-Benz, por ejemplo, pero de muchas empresas. Este, bueno, aquí otra empresa llamada OneCube, estas son algunas. Una empresa que se llama QCware, le decía, bueno, ven, simulación en química, optimización, machine learning, ecuaciones diferenciales, método Monte Carlo, cosas a las que se dedican, ¿no? Las otras empresas, Zapata, esto también, gente del MIT, acá hay gente que, digamos, en general son muchos doctores en física, doctores en matemáticas o en informática, y aquí ven las áreas de trabajo: simulación química, optimización, machine learning, y allí ven, ¿no? Aquí, bueno, QX Branch, otra empresa también que fue adquirida por Rigetti, recientemente, y así QControl, bueno, distintos módulos. O sea, hay empresas que están desarrollando maneras de entrarle a la computación cuántica. Aquí de Atos, les podemos, como hoy Martín les hizo una mención de que estamos en contacto con Atos, con un centro de excelencia que tiene en Brasil. Estamos con Atos Uruguay, con Atos Argentina y con un centro de excelencia en Brasil, pero también, digamos, digamos, si buscan en las noticias de Atos, el año pasado un lanzamiento que hizo Atos, estaba el presidente de Atos con un premio Nobel de física
y un ganador de la medalla Fields de matemáticas, ¿no? Trabajando en ellos con ellos en esto. Bueno, ya ven una cantidad de estas. Este es el grupo que les hablaba Martín en Barcelona, Quantum Barcelona Ecosystem. Y bueno, aquí estamos nosotros, que estamos, bueno, tenemos un equipo interesante, variado, preparado, y que a raíz de lo que trabajamos el año pasado en el Airbus, lo de Airbus, que bueno, que somos finalistas ahora está parado por el tema de la pandemia, pero nos avisaron en febrero que éramos finalistas, estamos esperando los resultados finales. Y ya para ir terminando, bueno, en eso estamos trabajando. Y para contar finalmente, IEEE tiene una Quantum Initiative que se pueden sumar. Esto es una iniciativa, una comunidad que es transversal a IEEE, no depende de ninguna sociedad, o hay unas cuantas sociedades que lo apoyan. Esto para llamar la atención en esto. Y bueno, esto contarle acá el bonus track de nuestro grupo. Somos el grupo nuestro en la UEM, donde hay estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, profesores trabajando. Y de acá decimos que estamos trabajando en IBM, Q. Ahora acabamos de tener un acuerdo con Microsoft, entonces estamos aquí les contamos algunas cosas más. Esto es una actividad que participamos el año pasado en Europa, presentando el trabajo que habíamos trabajado. Esto es la International Conference on Quantum Computing and Quantum Technology. Y esto, miren, otra cosa interesante para la gente joven de IEEE, las posibilidades que nos da IEEE. Miren, IEEE tiene este año, en octubre, la IEEE Quantum Week, que va a ser en Denver, Colorado. Hasta el día de hoy va a ser presencial. Es toda una semana, un evento muy grande, y hasta ahora todavía es presencial, ¿tá? Aquí lo interesante, una de las sociedades de IEEE de las que soy socio es Technology and Engineering Management Society, y aquí con su presidente y con otra voluntaria presentamos una propuesta de un workshop de Quantum Computing Entrepreneurship. Entonces vamos a tener un día en esta conferencia, todo un workshop con 3 eventos distintos, donde uno es tipo traer a emprendedores emprendedores de Quantum Computing que cuenten cómo ha sido emprender, en qué trabajan, etcétera. Otra área que es tools, o sea, herramientas para emprendedores. Y finalmente un panel con Venture Capitals, ¿no? Con inversión, que es algo que a los emprendedores les interesa, y a los fondos de inversión también les interesa entrar en contacto con los. Pero entonces, bueno, esto surgió la verdad que digo, acá voy a hablar en primera persona, pero compartiendo con muchos de ustedes que son miembros de IEEE y voluntarios de IEEE, surgió de que yo, interesado en esta conferencia, vi que esta sociedad de la cual soy miembro era auspiciante. Entonces allí, a través de Gustavo Giannatasio, que es directivo en esta sociedad, en TEMS, accedí a Andy Chen, al presidente, y me lo presentó. Entonces ahí, ya con Andy Chen, ya somos como chanchos, como decimos acá en el Río de la Plata, ¿no? Ya hablamos, ya nos conocemos mucho, y ya hemos tenido una cantidad de reuniones, y bueno, hicimos una presentación a los organizadores y nos aceptaron, y tenemos esta presentación de este workshop. Bueno, avanti, ya estamos terminando. Tranquilidad, esto para contarles, bueno, de las cosas que tenemos acceso. Esto fue en marzo del año pasado. En enero del año pasado, en Las Vegas, conocí a esta persona que es un IBM Quantum Ambassador, un embajador de Quantum de IBM. Esta es la computadora cuántica de IBM. Todos estos son disipadores. La computadora en sí está donde está el puntito rojo ahora. Pero bueno, conseguimos, a los 2 meses estaba en Montevideo dando un curso, y eso fue el puntapié inicial para nuestro grupo y nuestra startup, ¿eh? Ahora tenemos también
acabamos de entrar en la, Microsoft tiene una Quantum Network, acabamos de entrar, por ahora es muy selecto. La Universidad de Montevideo es la primera universidad de América Latina que es miembro de esta Quantum Network. Ojalá que sigan sumando muchos más. Y bueno, para terminar, es una invitación a la gente joven que tenemos en la audiencia, tanto de Uruguay como de Argentina. En la UEM tenemos oportunidades de investigación disponibles para estudiantes de grado, para estudiantes de posgrado, y estamos abiertos a colaboración con la academia, con la industria y con inversores, ¿no? Tanto a través de la Universidad de Montevideo como de nuestra empresa Quantum South. En la UEM, para contarle aquí a los profesionales jóvenes, tenemos una maestría en investigación aplicada, en ingeniería, y este semestre que viene vamos a dar un curso de computación cuántica con la currícula desarrollada por Microsoft y por la University of Washington, una currícula que está buenísima. Nosotros estamos, bueno, terminando de estudiarla. Este acuerdo con Microsoft lo cerramos hace algunas pocas semanas y estamos muy contentos, muy esperanzados, muy en contacto cercano con Washington, con Microsoft, Seattle, ¿no? O sea, ya les digo, somos los primeros en América Latina que estamos con esto, ¿no? Entonces, bueno, esto acá la oportunidad, así como hemos tenido la oportunidad de tener este webinar, este curso se va a dar online, o sea que para los amigos de Argentina que estén interesados, contáctenos. Aquí están de vuelta nuestros correos y aquí hemos llegado al final de la presentación, que ya nos hemos pasado por media hora, pero bueno, es intenso y también con el compromiso de nuestra parte de que ha sido muy rápido, mucha información, ojalá les haya servido para tener un barniz o interiorizarse un poco en qué es esto de la computación cuántica y que les haya llamado a interesarse. Y por nuestra parte estamos dispuestos, tanto en Argentina, en Uruguay, para hacer un evento profundizando. Y esto de vuelta, y los invitamos el semestre próximo a sumarnos a nuestro curso y a sumarse también a la maestría esta que tenemos posibilidad también de trabajar desde manera remota ahora que tenemos de esta forma. Bueno, siendo la 20:30, amigos, paro por mi parte, estoy a lo que digan los organizadores. Muchísimas gracias, muchas gracias Rafael, Laura, Martín. Muchas gracias también a Marisabel y a Juanga por sumarse a la organización. Les quería contar que dejamos abierto el chat para cualquier pregunta que tengan, unos minutos nomás, no quiero robarles más tiempo. Así que yo les voy a ir leyendo o pueden ir leyendo ustedes si quieren las preguntas. Algo que nos deja muy contentos es que seguimos siendo 42 a pesar de la hora que es, ¿no? Sí, sí, no se bajaron tanto. Bueno, no, yo algunas preguntas fui viendo, pero a ver, no las veo ahora, a ver si puedo ver acá el chat. Si querés leerlas, no sé si las podremos responder. A ver, Contame. vamos viendo. Una pregunta creo que ya la respondieron, que es ya de hace... Acá veo que alguien se hizo socio gratuito de Quantum, arriba, Sí. acá Ahí. Marisabel. Pablo tiene una pregunta, si tienen pensados cursos de poco a distancia. Efectivamente, este curso que vamos a dar, lo vamos a dar en conjunto con el grado. Es algo, por lo menos acá en Uruguay, y creo que en Argentina, bueno, estimo que también, pero nosotros, por lo menos en Uruguay, a veces nos arreglamos para un curso que tenga dos sabores, digamos, un núcleo común y el grado tiene una beta y al posgrado le pedimos algunas cosas más. ¿Ah? Le pedimos algunos estudios más profundos y sobre todo un trabajo más profundo hacia el final de la materia. Entonces, definitivamente,
sí, allí está mi casilla que le interese, que me escriba, ¿está? Y si no, Víctor, a través tuyo, ¿está? Este, sí, sí, lo vamos a poder hacer. Es más, nos interesa porque somos pocos los que estamos trabajando en esto y entonces queremos trabajar y hay mucho por hacer, ¿no? Por lo que tenemos mucha esperanza de que esto en algunos años la capacidad de cómputo crezca mucho y es el momento que están, miren, o sea, ustedes miren Nature, o sea, cuando nosotros ingenieros miramos una revista como Nature, ¿no? Se están publicando artículos que nos interesan ahora, porque se consigue comprobar en Nature, en Science, se consigue comprobar que determinado algoritmo corrió en determinada máquina. Ok, entonces, nosotros en general miramos las Transactions de AAA, que son terribles revistas, pero las Nature son revistas, o sea, Nature, Science, son revistas con un índice de impacto muchísimo más grande. Bueno, en esto se está publicando ahí. Entonces, bueno, este, dale, seguí, Víctor, contame. Bien, otra pregunta de Facundo. Bibliografía, artículos o páginas para adentrarse en el tema de la computación cuántica. Bueno, mira, hay un libro que se consigue online que es el Mike and Ike. Es Mike, a ver, Laura, si estás por ahí, que ahora me vino el lapsus. Ahí lo está mostrando, ¿Quién lo muestra? Laura lo está mostrando en la pantalla. Lo que pasa es que estás muteado. ¿Ahora? ¿Sigo muteado? Sí, ahora sí. Los autores son Michael Nielsen y Isaac Huang. Gracias, Laura. Ahora con los. Ahí le fue Martín por chat. ¿Eh? Ahí le fue Martín por chat, si no me equivoco. Esa es la referencia principal. ¿Tá? Esa es la referencia principal. O sea, van a ver, qué preciso para entrarle a eso? Yo, ingeniero, preciso acordarme de álgebra y probabilidad estadística. De física, sí que no preciso. ¿Tá? Digo eso para encourage, para darle ganas al que se quiera meter. Aparte es lindo porque al que le gustó álgebra, al que le gustaban los espacios vectoriales, que le gustó probabilidad, se puede meter. Y nosotros, la verdad que ojalá que se puedan sumar con nosotros, ya sea, bueno, si a alguien le interesa venirse al curso, también si hay académicos que les interese trabajar juntos, porque, bueno, hay temas todavía muy grandes, ¿no? Miren, acá yo les voy a contar, ya si podemos contar alguna anécdota, que estamos ahora en este evento, espera que acá voy para atrás. Este es un evento que se llamó International Conference on Quantum Science and Technology. ¿Tá? Esto es eh, en un centro europeo que está en Portugal, ¿tá? De nanotecnología. Entonces, la verdad que, bueno, con este nombre, nosotros ahí estábamos trabajando en un tema y dijimos, vamos a contar lo que hicimos. Y nos aceptaron el trabajo y lo presentamos. Acá está el trabajo que presentamos. Lo interesante es que, digo, a la primera persona que le mostré, casi todos eran ingenieros, o sea, ingenieros o físicos, pero estaban en el tema de materiales. Al primero que se lo presenté fue a un alemán de una universidad alemana que cuando se lo conté, me lo miró, me lo vio, entendió y me dice, but you are the real quantum software engineers. O sea, como que ustedes son los verdaderos quantum engineers. Porque dice, yo hace 20 años estaba en el Silicon Valley y la gente me decía que eran los quantum engineers, pero claro, era gente que trabajaba en materiales. Nosotros trabajamos en software. Entonces, como que ahora hay un momento de inflexión, es como una ola que va creciendo y vamos a ver, o sea, al que se quiera meter, nuestra impresión es que hay cantidad de problemas como para alargarse ahora, ¿tá? Es un momento de remar la ola para tratar de surfarla después, ¿no? Entonces,
hasta ahora ha sido un tema, la computación cuántica al principio, primero de matemáticos y después de físicos que trataron de conseguir fabricar estas computadoras. Matemáticos que la concibieron, toda la parte lógica y la algoritmia, después físicos, y ahora se está acercando el momento de los ingenieros. Arriba. Bien, yo tengo una. Más o menos, ¿qué futuro le ves en los próximos 5 o 10 años? Bueno, esto contesto yo, pero a ver, Laura, Martín, si quieren acotar, yo ya arranco, ¿no? Para seguir. O sea, en el futuro, mira, yo te voy a decir hechos, facts, ¿no? Vos mirás las noticias 2018, la plata que puso el gobierno, o sea, de Estados Unidos, no ya eh, inversores privados y no sé cuánto, el gobierno. Fíjate la plata que puso el gobierno alemán, en eso buscalo, porque son, en Estados Unidos son, no sé, 1.800 millones de dólares. En Alemania no me acuerdo cuántos cientos de millones de euros. Y así seguís, ¿no? Por otro lado, el Consumer Electronic Show que les contaba, que es en Las Vegas en enero, es la exposición de tecnología más grande. O sea, eso seguro que ustedes o gente que la sigue en las noticias, o capaz que alguno ha estado. O sea, es una exposición que van 180.000 personas. ¿Tá? La entrada principal se hace en Las Vegas, porque es el único lugar, o bueno, casi el único lugar del mundo donde se puede alojar toda esa gente, ¿no? En la entrada estaba IBM y entonces era enero de 2020 y la entrada era Enter the Quantum Decade, o sea, bienvenido a la década cuántica. Entonces, IBM está haciendo mucho, y bueno, entonces, hoy en día las computadoras que hay son restringidas, pero restringidas que tienen un número de qubits limitado, tienen un tiempo de vida esos qubits por el problema del ruido, también limitado, pero los mismos fabricantes prometen que en 1, 2, 3 años, o sea, que duplican, lo mismo que la ley de Moore, ¿no? Que la capacidad de computación se iba duplicando cada año, ¿no? Acá también está lo mismo, en IBM sacó una ley que es no que se vaya duplicando el número de bits, pero, o sea, no duplicar el número de qubits, sino el número, ellos definieron un quantum volume, que es un volumen cuántico, que es relacionado la cantidad de qubits con la cantidad de ruido y la cantidad o sea, con la capacidad de cómputo en definitiva, y eso sí se viene duplicando. Entonces, ya hace como 3 4 años, entonces, que se viene duplicando. Entonces, hay mucha actividad. Entonces, la bola de cristal no la tengo, pero si me guío por lo que se ve, hay mucha actividad, ¿no? Eso trato de responder. Genial. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, ha sido Ahí está, buenísimo. ahí tengo otra. ¿Cómo se implementa físicamente? Por ejemplo, ¿dónde se almacena? ¿Cuál sería el equivalente a una memoria? Claro, sí, esa la vi hoy más temprano, no pudimos responderlo, pero acá no hay. Lo que hay es algo híbrido, o sea, podemos hacer cosas híbridas entre computación cuántica y computación convencional. Acá, boom, las cosas, viste que contaba Laura, dura vivos nanosegundos, decenas de nanosegundos. Entonces, no los almacenamos. Lo que tenemos es esa serie de circuitos que forman un algoritmo y boom, lo ponemos en determinado estado, se ejecuta ese algoritmo y medimos. Y con una probabilidad alta vamos a tener un resultado que va a significar algo para nosotros. Entonces, bueno, ahí cuando medimos, ahí lo pasamos a un registro
convencional. Entonces ahí se almacena. No tenemos memoria de computadoras cuánticas, ¿no? O sea, sino que es más bien para ejecutar algo. Lo que tiene la posibilidad es que como que ejecutamos, podemos, como, digamos, para decirlo en dos palabras, como que ejecutamos todo en paralelo. ¡Fum! Todos los casos posibles los evaluamos en paralelo y ¡fum! Y va a quedar con una probabilidad muy grande el que nos sirve. Entonces, tenemos que pensar, o sea, no es que va a dejar de existir la computación convencional, no, no, va a seguir. Y es más, todas las computadoras que estamos usando ahora, para lo que lo estamos usando ahora, las vamos a seguir usando, no vamos a usar computadoras cuánticas para esto. Lo vamos a usar para problemas difíciles, para tirarle y ¡chum! Que nos diga en un momento las cosas, cuál es la solución óptima. ¿Tá? Tengo que salir el avión, tengo toda esta posibilidad de no sé cuánto, lo tiro y me dice, ¡pam! Bueno, tenés que ordenarlo así, esta es la mejor. Hoy en día, aunque no puedan creer, las soluciones para ordenar en un avión y ni que hablar en un barco, que son 100 veces más contenedores, un avión tiene 50 contenedores. Iba a decir, para ordenar la carga en un avión es aproximada, ¿tá? Las soluciones son aproximadas, ¿tá? Pues se tiene que resolver en un tiempo muy, muy chiquito y bueno, no se puede resolver, ¿tá? Todas las variables que hay es una solución que no es óptima, es aproximada, es bastante óptima, pero no es óptima. Y ni que hablar en un barco, que ya no hay 50 contenedores como en un avión, hay 5.000 y además hay mayores complicaciones porque el avión va de un punto de origen a un punto de destino. El barco tiene varios destinos y la carga se ordena, no es toda accesible de la misma forma, sino que se ponen en distintas capas los contenedores. Entonces, si vos llegás a un puerto y tenés que sacar lo de la capa de abajo, tenés que sacar todo lo de arriba, de repente te pasás un día. Entonces, es un tema muy, muy complicado que tiene todavía más constraints, ¿no? Más restricciones que las que estudiamos para el problema del avión. Entonces son temas que nos interesan y así como ese, hay otros temas. Hay mucha gente trabajando en temas de genética, en temas de química, química, por eso para materiales. O sea, ustedes saben, así como nosotros estamos acostumbrados a conocer las ecuaciones de movimiento, para saber las ondas o para saber cómo se mueve algo mecánico, bueno, los químicos tienen un equivalente a las ecuaciones de movimiento del sistema, que es la ecuación de Schrödinger, para resolver cómo es la forma que adopta una molécula. O sea, sabiendo el material que lo tiene. Bueno, eso es una cosa muy complicada y para determinadas moléculas sacan soluciones aproximadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dice gente de la industria química, que la computación hoy en día, bueno, porque la estructura, la estructura de cómo es una molécula, la geometría determina sus propiedades macroscópicas, ¿tá? Entonces, no pueden calcular, están restringidos en el diseño de materiales nuevos porque es una cosa muy complicada calcular con precisión algunos tipos de moléculas. O sea, la molécula del agua todos sabemos que tiene ciento y pico de grados entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y otras moléculas más complicadas tienen otro tipo de ángulos y eso entonces le determina propiedades macroscópicas. Entonces, esa es otro área de trabajo de esto. Entonces, tanto para la investigación como para la industria, veremos. ¿Tá? Lo que sí vemos, muchas de estas empresas, digo, de las empresas que nombrábamos, han recibido millones de euros, decenas, cientos y millones de dólares y de euros. Entonces, bueno, el mercado, por decirlo de una forma, tiene esperanza. La humanidad, hay esperanzas, ¿no? De que esto sea una realidad, de que sirva para algo el día de mañana. Bueno, me gustaría dejarlo con eso. ¿Qué te parece? Dale, una última pregunta, Gustavo, si se puede decir que es semejante a una red neuronal. Sí, no, sí hay un campo nuevo que es
el estudio de redes neuronales con computación cuántica, pero digamos, podría ser semejante en el sentido de que, bueno, como sabemos, en las redes neuronales se van computando y los resultados van valiendo, van teniendo distintas etapas y los resultados dependen de las entradas, como van siendo las salidas, ¿no? Las redes neuronales también tienen nodos, tienen capas. Aquí tenemos todos los qubits, pero el estado es común, es como común, ¿no? Lo vamos haciendo evolucionar, pudiendo hacer evolucionar de a un qubit, de a 2 qubits o de más, ¿no? Según las compuertas que le vayamos poniendo. Este, Un aporte quiero hacer. La realidad es que si bien se puede hacer una cierta analogía, lo que está pasando es que acá se están usando para computar propiedades de la materia, que son las propiedades de entrelazamiento, sobre todo los estados cuánticos, en propiedades cuánticas, que no pueden ser replicables en ningún otro sistema que no sea un sistema cuántico. Entonces, las capacidades que tienen estos computadores, si no se utilizan bases cuánticas para hacerlas, no son replicables de ninguna manera por ningún tipo cualquier tipo de cálculo que se hace sobre una computadora basada en bits. Entonces, en ese sentido, si bien se puede establecer una analogía, no serían equivalentes. Si me escuchan, voy a responder la pregunta de la seguridad informática con la computación cuántica. ¿Me está escuchando, Rafael? Hay una de las cosas de consultoría es ver una empresa qué tan expuesta está al tema cuántico, dónde puede estar haber una disrupción a sus sistemas actuales por la computación cuántica. Uno de los primeros sistemas que puede romperse con la computación cuántica es justamente la parte de seguridad informática. Porque como comentaba Laura, algoritmos que ahora permiten encontrar cuál es que permiten hacer la desfactorización, o sea, dado un número gigante que está compuesto por dos números primos, que no hay forma de calcularlo rápidamente con una máquina convencional, que es la base de los sistemas de clave pública-privada, ahora con la computación cuántica pueden ser resueltos, van a poder resolverse fácilmente en un futuro cercano y se van a exponer todos los mecanismos de seguridad actual. Entonces, eso va a hacer que los esquemas de seguridad actuales tengan que migrarse a tener algún tipo de mecanismo cuántico que no sea tan fácilmente migrable, digamos, ¿no? Pero si yo tengo un mecanismo de clave basado en un número que es el producto de dos factores primos gigantes, con la computadora cuántica lo voy a poder encontrar en un tiempo razonable, que hoy no se puede hacer. Tenemos una discusión con Laura de si el blockchain va a estar vulnerado con esto. Es un tema que es un poco más difícil, está más lejos todavía que puedan romper ese sistema. Sí, sobre el tema de seguridad clásica, seguridad cuántica, hay dos paradigmas diferentes que se están tomando, que uno es encontrar soluciones clásicas que sean de alguna manera resistentes a la computación clásica, se están buscando, se construyen algoritmos que son resistentes a computadores cuánticos. Y la otra solución, que parece ser mucho más estable a largo plazo, porque para la primera se tomen de alguna manera se toman a priori capacidades computacionales de la computadora cuántica que en sí todavía no se conocen porque no han sido puestas a prueba. Entonces la otra solución que se encuentra es migrar a sistemas criptográficos propios de la cuántica, que esos a priori prometen ser inviolables en cuanto a la teoría cuántica se mantenga. Es una ley natural de la materia que haría que estos sistemas se podrían pasar directamente en clave compartida y no se necesitaría de ninguna manera del sistema de clave pública-privada. Cambiaría bastante todo el sistema criptográfico mundial, pero ya esos son cambios que se tienen que hacer muy a largo plazo por, obviamente, las implementaciones. En Suiza hay varios bancos que de hecho ya están implementando sistemas de comunicación cuánticos, que el sistema criptográfico cuántico ya se comercializa muchísimo, pero bueno, no tiene costos muy altos, ¿no? De
hecho, China tiene un satélite que se comunicó desde Austria con China únicamente por comunicación, por criptografía cuántica. Sobre eso ya hay bastante. Aquí hay unas preguntas de Gustavo, preguntas recientes de cómo se implementa fácilmente, ¿no? Esto, dónde se almacena. Bueno, ahí ya mostraba una foto es o sea, el sistema está casi a 0 grados, 0 grados Kelvin. O sea, son unos pocos qubits. Fíjate que hoy en día la máquina más grande de IBM tiene 53 qubits. Este, entonces, es un sistema físico que está ahí súper aislado, que no puede interactuar con el resto del universo. Está muy, muy cerca del 0 Kelvin para que sea más controlable y dura muy poquito. ¿Eh? Bueno, y hagamos la última. De Gustavo, dice, arquitectura IOTA Tangle afirma que es Quantum Computer Resistant. ¿Es posible o está muy osado afirmar esto? Bueno, realmente no sabría contestar porque no conozco el statement, ¿no? La afirmación de Iota Tangle. Y puede ser un sistema de encriptación que sea distinto. O sea, lo que está en jaque, entre comillas, para cuando se desarrollen computadoras más grandes, computadoras cuánticas más grandes, es el sistema RCA que usamos hoy en día para encriptar todas las comunicaciones que tenemos en Internet. ¿Tá? Todos los mails, todo eso, es el algoritmo RCA, es un algoritmo asimétrico, clave pública, clave privada, que es muy fácil codificar y muy difícil de codificar si no tenés las claves correspondientes. Ese es el que, como está basado en la factorización de números primos, que es un algoritmo que está resuelto como en computación cuántica, este, ese sí. IOTA Tangle no sé cuál usa. Pero el tema de seguridad, o sea, hay todo un tema de investigación que es quantum cryptography, o sea, criptografía cuántica también. Ahí hay toda otra área. ¿Eh? Creo que eso es lo que mencionaba un poco yo, y que hay dos perspectivas de cómo superar el tema con las computadoras cuánticas, que una es asumir ciertas posibilidades de la computadora cuántica, de lo que se conoce hoy a futuro, y entre ellas creo que esta forma de criptografía que presentan debe estar entre ellas, y otra es pasar a la criptografía cuántica. Ahora bien, es que no sabemos realmente cuál va a ser la capacidad de las computadoras cuánticas, porque está demostrado, o sea, empíricamente se ha probado que cuando crece la cantidad de qubits, cuando el entrelazamiento puede ser más fuerte entre ellos, cuando crece muchísimo más la capacidad, no es lineal con la capacidad no es lineal, no es una capacidad lineal que tiene a mayor cantidad de qubits, de hecho los qubits se vuelven más resistentes al ruido, se puede hacer tipos de correcciones de errores, entonces lo que se puede llegar a hacer todavía no se sabe. Entonces en ese sentido, no sé si hay alguna forma de afirmar de que haya, frente a las computadoras cuánticas que hay hoy, sí, efectivamente se pueden hacer algoritmos que sean a prueba de ellas, pero no se puede garantizar que a largo plazo eso sea estable. Sería de alguna manera fijar el nivel tecnológico al que tenemos hoy, y eso está muy lejano, al menos de parecer, de que va a pasar de esa manera. Gracias, Laura. Ya estamos llegando a las 9, así que bueno, de vuelta quería agradecerle a todos, bueno, a Young Professional, a IEEE Young Professional Argentina, a IEEE Young Professional Uruguay, a BTS Argentina, a BTS Uruguay, y
Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Sigamos en contacto. Quienes estén interesados en hacer el curso, estamos a disposición. A quien esté interesado en trabajar juntos, estamos a disposición. Y bueno, a quien esté interesado en profundizar, hablamos de vuelta. Y bueno, por lo demás, espero más webinars así conjuntos acá de la Cuenca del Plata, rioplatense. Tenemos que seguir invitando Los haremos, los haremos. a los colegas. Ahí está, adiós María Isabel. No puedo dejar de hacer la mención, veo que entre los asistentes está Claudio Righetti, que no lo conozco, pero está llamado a tener un lugar importantísimo acá en la computación cuántica. Claudio, viste que tenés familiares que tienen una empresa importantísima acá. Efectivamente, pero lamentablemente no tengo nada que ver. No, esos son sin H, me parece. Vos tenés una H. Sí, sí. Bueno, Claudio, muy bueno. ¿Sabías que hay una empresa Righetti que está en esto? Sí, la conocía. Estuve haciendo un reporte interno dentro de la empresa en Telecom, donde trabajo y en la universidad, y hace un tiempo que los vengo siguiendo. Ah, claro, mira qué bueno. ¿En la universidad cuál está? ¿Y en dónde estás? En Exactas, en el departamento de computación. Ah, mirá, bueno, justito. Y están haciendo, hay gente que está haciendo algo allá, me imagino. Mira, hay alguien del lado de física que está trabajando un poco en la parte de criptografía cuántica. Claro, Pero perfecto. dentro del departamento de computación, no. Bueno, perfecto. Bueno, Claudio, qué gusto conocerte. Disculpa que te saludé así, pero, No hay problema, está todo pero perfecto. estaba mirando la lista de asistentes y te veo a ti. Bueno, un saludo fraterno, Claudio, a todos los amigos de Argentina y bueno, y los amigos de Uruguay, que también he visto unos cuantos por acá. Este, hasta luego. Bueno, Chao. muchísimas Con mucho gracias a gusto. todos. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. nada, unos minutos. Bueno, ya dado que son las 9, muchísimas gracias por la charla, interesantísima. La verdad estaba muy perdido con el tema, no sabía de qué se trataba realmente en un principio, así que ahora me quedó muchísimo más claro y voy a investigar más al respecto. A los que quedan dando vueltas entre los participantes, les voy a mandar la información ya de dónde va a estar subida la grabación. Así pueden compartirlo, si les interesó, volver a mirarlo. Presentación y contactos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, Fernando.